Estás en Metrópolis Corea. Muy buenos días, mis queridas mujeres sagradas. ¿Cómo les va? Espero que muy bien, estén disfrutando mucho este mes de abril. Y bueno, la verdad es que la venida de la primavera siempre es algo prometedor, ¿no? Esperanzador, el saber que la semilla que sembramos pues está haciendo su proceso de generar raíz para después hacer su planta y florecer. Y así como la naturaleza a nosotras. Y bueno, pues para mí es un gusto saludarlas cada sábado en la mañana. Espero que estén muy bien y bueno, pues también disfrutando la familia y sus quehaceres diarios. Soy Aracoeli o la neurocoach Araceli Alvarado. Y el día de hoy tengo preparado un tema en relación al tiempo, ¿no? ¿Sabías tú que somos tejedoras del tiempo? Pero antes de entrar específicamente en este tema, hace unos días escuchaba una noticia del periódico Expansión diciendo que, bueno, haciendo referencia en Ciudad de México, pero esto aplica pues para todas nosotras, especialmente las que vivimos en una ciudad, sobre un término que mencionan pobreza del tiempo. Y esto me pareció muy curioso y dice expansión que afecta el 50% de los habitantes de allá, de Ciudad de México. Pero imaginemos que se puede equiparar a todas las ciudades donde hay pues toda esta dinámica de mucha prisa. Y habla de que la mayoría de los habitantes no dispone de tiempo libre, suficiente tiempo para descansar, convivir con la familia, realizar actividades recreativas o cuidar de su propia salud, superando incluso a la pobreza por ingresos en términos de impacto de bienestar. ¿Acaso no es esto interesante? ¿Cómo nos afanamos, ya sea en tener pues un trabajo, trabajar para alguien más? En nosotras hay muchas, en esta comunidad del clan de mujeres sagradas, pues sabemos muchas emprendedoras, nuevas y no tan nuevas en nuestro emprendimiento, que a lo mejor ya pasamos por aquello que le llamamos la experiencia Godín y que justamente algunas de nosotras vivimos esta perspectiva que hoy expansión llama pobreza de tiempo, de pues dividirnos en mil pedacitos, muchas de nosotras pues siendo pareja, teniendo a muchos hijos, otras tal vez no, y toda esta dinámica de combinar todos esos roles para que nos dé tiempo para todo y lo más común en las conversaciones es que nos da tiempo para muchas cosas, para atender a muchas personas en todos esos roles, pero no nos atendemos a nosotras mismas, nos dejamos al final. Y esto causa un gran estrés. Las principales causas de este estrés es el largo tiempo de traslados, que en Ciudad de México sí es evidente. Acá en Querétaro es como más reciente. Yo tengo 4 años que llegué y el año que yo llegué empezaron esta vía de renovación de 5 de febrero, etcétera. Y lo que es una realidad, y lo he escuchado pues de personas que tienen mucho más tiempo viviendo aquí, es que cada vez hay más tráfico, también porque cada vez hay más personas. Y también el estrés es generado por una sobrecarga laboral en donde no solamente para quienes tienen unos horarios que cumplir, y creo que todavía se ve más en quienes emprendemos o tenemos un negocio. Yo voy a cumplir 18 años con mi empresa y es que al nosotras ser las líderes de nuestro proyecto, ya sea que tengamos colaboradores o no, en realidad no tenemos un horario. Trabajamos 7 por 24 en todos los roles, porque no dejamos de ser mamás o esposas o pues amigas, hijas y por supuesto a lo mejor hasta tenemos otras actividades, otros trabajos, otros proyectos, ¿no? Entonces esta sobrecarga
laboral de estar afanando es mucho más grande muchas veces en las emprendedoras que cuando solo, no es que solo, pero tienen un horario limitado y un poco pueden decir ya es mi hora de salida, mañana continúo. Y también pues por la densidad poblacional que es obvio que no se puede comparar la de Querétaro con Ciudad de México, yo que vengo de allá, pero realmente ahora que aquí cada vez hay más tráfico, pues es más, toma más tiempo llegar de un lado a otro, ¿no? Y cuáles son las consecuencias de vivir esto relacionado al tiempo, es que este estrés de lo que se le llama, según expansión, la pobreza del tiempo, pues genera un impacto en la salud. Y también, pues aquí vuelve a saltar el tema de la desigualdad porque eh, sectores del género femenino, pues generalmente son las que tienen más roles que el género masculino y dividirse en más pedacitos, ¿no? Entonces, quise mencionar todo esto para empezar nuestra reflexión sobre el tiempo y preguntándote si tú has percibido un cambio en tu calidad del tiempo. Si tú aquí en Querétaro, la zona del Bajío, si nos escuchas de otras ciudades, has sentido que ha empeorado o ha mejorado, porque a lo mejor has logrado organizarte pues más eficientemente o vives más cerca de la escuela, de tus hijos, de tu trabajo, o como a partir de la pandemia pues muchísimas actividades se convirtieron en home office, que eso genera otro tipo de estrés. Yo que tengo home office, ya lo que a veces quiero es salir de casa, ¿no? Entonces, cuéntanos ahí en la sección de comentarios cómo has sentido, sobre todo pues de pandemia para acá, cómo has sentido que ha sido tu relación con el tiempo. ¿Te rinde más? ¿Tienes tiempo para más cosas, especialmente para cuidar de ti, tu autocuidado? O menos, ¿no? Resulta que ahora vives más lejos del trabajo o tienes que ir incluso a otras ciudades, etcétera, ¿no? Yo estaba en un proyecto en donde una vez al mes iba a Tultitlán y una ocasión iba con mis aliados, hicimos más de 5 horas. Obviamente, pues nada más fuimos a saludar y nos regresamos porque ya no nos pudieron atender. Entonces tuvimos que ir otra vez a la siguiente semana y así, ¿no? Entonces, pues veamos, ¿no? ¿Cómo es tu relación con el tiempo? Porque vivimos un poco como atrapadas en el tic-tac del reloj. Yo tengo muchísimos años que no uso reloj y he aprendido un poco a gestionarme mejor en mi relación del tiempo. Por supuesto, ha cambiado muchísimo desde que era Godín hasta que tuve mi empresa, con todos los cambios que la empresa ha tenido hasta estos 4 años que llevo en Querétaro, que ha sido completamente diferente a lo que vivía antes, ¿no? Así que pues puede darse ese cambio en la relación del tiempo. Sin embargo, el tiempo en realidad puedes tener otras perspectivas y quiero entonces entrar al tema del tiempo desde la visión de la cuántica y hasta de la espiritualidad, ¿no? ¿Tú has escuchado cómo dicen los estudiosos de cuántica que se entiende el tiempo? Si el tiempo no fuera lo que realmente creemos, si el tiempo no fuera ese tic-tac del reloj que nos corretea, nos domina, nos controla, que vivimos alrededor de lo que el reloj marca y no al revés. ¿Ustedes creen que debería nuestra vida, que es tan... Pues por eso es el clan de mujeres sagradas, porque la invitación es a reconocer que todas tenemos un alma, que el alma es un fractal de la totalidad de la fuente de Dios, de Yahvé,
Mahoma, de lo que cada una crea que es Buda, Krishna, ¿no? Y que entonces, si somos un fractal de esa totalidad, entonces, ¿por qué vivimos, hacemos nuestra vida alrededor de un mecanismo que va marcando un segundero con minutos y horas y días, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. En la cuántica nos dicen que en realidad esto del pasado, presente, futuro sucede al mismo tiempo. Y si nos vamos a algo que conocemos mucho, que es nuestro cuerpo físico, les puedo decir que desde las neurociencias hay mucha investigación acerca de cómo el cerebro, las neuronas, las redes neuronales, la mente percibe el tema del tiempo, y para el cerebro per se todo pasa al mismo tiempo. Es decir, estamos viviendo este momento donde yo transmito este mensaje, tú lo escuchas y eso está pasando en el presente, pero de repente te llega una memoria de tus hijos o de un trabajo pasado o de un proyecto pues de hace días, y entonces sigues en este momento y toda esa información se viene al presente, pero tú la identificas como si fuera el pasado. Y lo mismo sucede con eso que llamamos el futuro, que de repente, en lugar de estar aquí y ahora, estás pensando en lo que vas a hacer, los nuevos proyectos o las necesidades de tus hijos o de tus padres, etcétera, o planes que tienes con tu pareja. Y sigues estando en este momento, pero tú lo percibes como si fuera el futuro, ¿no? Entonces, la reflexión es que no hay pasado, no hay futuro, siempre estás en el presente, pero te desconectas del presente cuando estás pensando en eso que pasó anteriormente o en eso que quisieras o planeas que pasará más adelante. No sé si me explico. Y esto es muy, muy interesante porque si tú logras comprender que todo está pasando realmente en el presente y que esto del mindfulness solo es un recordatorio de vivir el aquí y el ahora, porque en realidad esto del mindfulness, del estado presente, pues tiene miles de años que lo viven pues los habitantes de este mundo, de este planeta, ¿no? Solo que pues lo habíamos estado olvidando. Entonces, intenta, es una invitación que yo te hago a no ser totalmente controlada y dominada por el tic-tac del reloj, porque el tiempo va mucho más allá de eso. De hecho, estoy segura que tú has experimentado en algún momento cómo cuando estás haciendo algo que estás disfrutando mucho, que te gusta mucho, que te apasiona, el tiempo corre diferente. Vamos a suponer que te gusta pintar y en algún momento de tu agenda te, te dispones a dedicarte a pintar un cuadro o una acuarela o lo que tú quieras, ¿no? Y entonces, como lo disfrutas mucho, estás preparando tu lugar, tus materiales, tus pinturas, etcétera, y te pones a pintar. Y de repente ya no estás sintiendo el tiempo, solo estás disfrutando lo que haces. Y ahí es cuando puedes como darte cuenta de que podrían pasar hasta horas y tú crees que apenas acabas de empezar a hacer tu obra de arte, cuando en realidad puede llegar a pasar mucho tiempo, 2 horas, 3 horas, 4 horas, y tú no lo estás sintiendo como el tic-tac, tic-tac, tic-tac de ya pasaron 20 minutos y ya llevas 40, ya llevas 50, como aquí ahorita en el programa, pues la pantalla me va marcando con una aplicación cómo va pasando el tiempo, obviamente, pues para que yo no me pase del tiempo de aquí del programa, ¿no? Entonces, ahí tienes un ejemplo de cómo el tiempo cambia.
Cuando llevas mucha prisa, entonces el tiempo lo percibes de otra manera. Cuando estás en calma, el tiempo lo percibes de otra manera. Puedes estar en total calma y de repente recibes una llamada de algo que te dicen que es una urgencia y en ese instante cambia tu percepción. Pero resulta que ahora vamos como más allá de cómo se percibe el tiempo. ¿Qué pasaría si tú eres la constructora del tiempo? Es decir, en la física cuántica nos dicen que el tiempo no es absoluto. Esto lo relacionan con la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Hay por ahí un video que me gusta mucho ponerles en mi diplomado y en otros talleres, donde en la cuántica dicen que el tiempo depende del observador, porque cuando observas el comportamiento de un átomo y de sus electrones y protones, etcétera, se comportan diferente cuando los estás observando. Interesantísimo. Si te interesa que te mande la liga de ese videíto donde se está haciendo el experimento, que hacen pasar, creo que son electrones por unas rejillas y digamos que el primer shot, esa partícula se comporta de una manera y le ponen luego una cámara para grabarlo y resulta que se comporta de otra manera. Es increíble, impresionante. Y bueno, hoy la cuántica tiene comprobado que esos elementos de la materia sumamente pequeños tienen esta capacidad o de no estar, es como raro explicarlo, o de estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, por eso se comporta diferente y que en relación a la materia siempre se está o expandiendo o contrayendo, ¿no? Entonces, aquí es donde se habla de un campo de posibilidades, por esto que te digo, de que esa partícula, ya sea un protón, un electrón, neutrón, se espera que esté en un lugar específico en sus movimientos, pero resulta que además de estar ahí está en otro lado o que están comunicados. También hay experimentos en donde átomos del mismo elemento se ponen en dos lugares diferentes y lo que le pasa a uno es como si la información se la transmitiera al otro, ¿no? En fin, es apasionante, necesitaríamos mucho más tiempo de hablar de esto. Y desde la cuántica, el tiempo no es lineal. Y el presente es el punto donde se colapsan esas posibilidades. Como referencia, si te interesa más este tema, está Carlo Rovelli, que propone que el tiempo puede no existir como lo percibimos, y Michio Kaku habla de dimensiones y múltiples realidades, ¿no? Entonces, si el tiempo no es fijo, se convierte en una experiencia. Pero hay otra forma también de ver el tiempo. Y pues la idea de hablar de todas estas visiones del tiempo es para que tú reflexiones y vayas más allá del tiempo del reloj. Como tú lo percibas, no es un deber ser y no es porque cierto autor lo diga de esa manera, entonces ya tú debes de percibirlo de esa manera. No, más bien es tú desde tu experimentación personal, expandiendo tu conciencia, abriéndote a la posibilidad de que no solo el tiempo, sino otros temas tengan otras explicaciones, te generes tu propio criterio desde tu propia experiencia. Y como ya te he dicho aquí en este programa, a nivel espiritual, álmico y de todos estos niveles de conciencia que tenemos, porque no solo a nivel del alma, ¿no? Sino que dependiendo, digamos, de la filosofía que se estudie, la que yo estudio me explica que tengo un alma, pero también tengo un aprendiz y más allá del aprendiz está
el cuarto elemento de la divinidad, que es Pistisofía, y después de Pistisofía está el quinto elemento de la divinidad, que es mi gemelo cuántico o mi Zohar, son sinónimos. Entonces, cada uno experimenta la vida desde diferente manera y pues ahí es donde entra todos estos temas, porque no lo vive igual el personaje, que es como la parte muy muy humana, cavernícola, que también nos compone, al nivel del alma. El cavernícola y el alma no viven la experiencia del tiempo igual, y el alma comparado con el aprendiz o el pistisofía tampoco, y mucho menos con el Zohar, que es el cuerpo de luz. Por eso quise hablar de este tema, porque a nivel espiritual hay varias como explicaciones, ¿no? En donde puedes leer a Eckhart Tolle, El poder de la hora. Ese es un librazazo de buró, de tenerlo ahí junto a ti, porque al menos te habla de cómo cambia la perspectiva de todo cuando estás en el presente. Y el presente es más fácil empezar a integrarlo desde haciéndote consciente de lo más tangible, que es tu cuerpo, ¿no? Por eso el mindfulness te lleva, muchas prácticas del mindfulness es, a ver, siente tu cuerpo, los dedos de tus pies, tu piel, qué temperatura hay en el ambiente, así, conciencia, no solamente del entorno a través de tu piel, sino internamente puedes llegar a aprender a sentir los latidos de tu corazón, percibir el páncreas, el hígado, el flujo sanguíneo, etcétera. Imagínate, a eso se le llama interocepción. Que cuando corremos y corremos y corremos, pues ni siquiera sentimos nuestro pulso, damos por hecho que estamos vivas y ni siquiera nos hacemos conscientes de nuestra respiración, cuando la respiración nos da muchísima información de nuestro estado mental y emocional, que son los otros cuerpos, la mente inferior, vamos a denominarla de alguna manera, porque cuando adquieres conciencia sí se manifiesta otra mente. Y cuando tienes esta mente inferior, cavernícola, inconsciente, es dominada, es controlada, sí, pierde, ¿cómo de explicarlo? Las emociones toman control de esa mente. Y esto es científico. Y todo esto que estoy explicando no es por no estar en el aquí y el ahora, dándote cuenta de que eso está pasando. Por eso me encanta enseñar lo que enseño, porque yo te llevo a ese estado del observador consciente, que hoy tiene una palabra muy nice, moderna, que le llaman la metacognición, pero es desarrollar este observador de ti, de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que estás diciendo, de tus intenciones, de tu energía que vibras, y desde ahí cómo construyes tu propia historia. Y desde ahí estás construyendo el tiempo de esa historia que estás escribiendo tuya. ¿Me explico? También puedes leer a Joe Dispenza. Es una persona que un estudioso que habla mucho de este tiempo relacionado con temas de neurociencias. Tiene un libro que se llama Deja de ser tú. Compleja la lectura, yo les digo a mis alumnos del diplomado, no leas este libro hasta que termines el diplomado, pero bueno, si te animas puedes echarte un clavado en ese libro, y si logras entenderlo te ayudará a comprender cómo funciona todo tu sistema neuronal interno relacionado con el resto de tu cuerpo biológico, y desde ahí la comprensión de esto, que somos mucho más que esta materia, somos mucho más que esa mente inconsciente que yo llamo inferior o cavernícola, somos mucho más que esas emociones que se desbordan, y que a través del observador y la conciencia podemos accesar a eso que él llama coherencia,
que es la conexión con el corazón y esa mente consciente, que ya no es la inferior, ya no es la cavernícola, sino es una mente que es, digamos, calibra en una frecuencia más alta de donde se da cuenta, donde ya te haces responsable y no dejas de ser la víctima. Y bueno, ya estoy mezclando con la propuesta del doctor David R. Hawkins, que es el mapa de la conciencia, una cosa espectacular. Y bueno, una persona un maestro que es mucho más antes que Eckhart Tolle y Joe Dispenza, pues es Deepak Chopra, que incluso tiene un libro que se llama La sincronicidad y que ahí habla justo de esta cuestión cuántica, aunque en ese tiempo todavía no había mucha ciencia que lo validara. Pero hoy la ciencia valida no solo lo que decía Deepak Chopra, sino todos nuestros ancestros de tiempos muy antiguos, ¿no? Y que el tiempo es la ilusión del ego. El alma vive en el eterno presente, pero no lo recordamos y no lo hacemos consciente. Si no lo hacemos consciente, no podemos ser tejedoras de nuestro tiempo, de nuestra historia. Cuando entramos en esa conciencia, ya por supuesto, hay que desarrollar ciertas habilidades, no solo de estar en el presente, sino de cómo entrar en estas frecuencias superiores para poder entonces diseñar el tiempo que ocupamos para eso, para esa actividad, para eso que en ese momento estamos ejecutando, que puede ser desde pintar y decir, tengo una hora, pero voy a diseñar que esa hora tarde se vaya en cámara lenta para que pueda disfrutar de mucho más de esos 60 segundos, pero mi traslado, pues voy a hacer que eh, fluya mucho más rápido mi traslado para que pueda llegar en menos tiempo, ¿no? Suena a ciencia ficción, pero realmente sí hay humanos que tienen esas capacidades. Y bueno, pues yo las invito a vivir el tiempo no desde correr, no desde desatenderte, no desde la frase de no me alcanza el tiempo y entonces dejarte tú al final, sino eh, empezar a instalar en ti esta idea de yo soy la tejedora del tiempo. Pisti Sofía es la tejedora del tiempo desde su creación en fuente, donde los hilos con los que teje pues son los hilos de la eternidad. Y cuando Pisti Sofía viene a este plano material, a esta tierra, a este planeta, es cuando eh, en conoce por primera vez algo fuera del tiempo eterno, que es este tiempo del tic-tac, ¿no? Y desde ahí, pues, tendríamos que hablar. Y bueno, yo estoy aprendiendo, no me atrevería mucho a hablar de qué es Pistisofía, pero sin mencionar que es la tejedora del tiempo, es el cuarto elemento de la totalidad, que todavía hay un quinto elemento que es lo que llamamos cuerpo de luz o Har o el gemelo, y que ya desde Pistisofía podemos en ciertos momentos estar en tiempo de eternidad. Y eso es inexplicable. Es una sensación completamente diferente, incluso en el tiempo de la totalidad, que seguro todos creo que hemos vivido como esos breves instantes de una felicidad inexplicable que hasta a veces te huele, no sé, a rosas, a un aroma hermoso, dulce, donde todos tus sentidos están exacerbados porque puedes ser capaz de escuchar un sonido que está muy lejano y los oyes con mucha claridad, como el canto de un pájaro muy lejos, o puedes sentir con mucha fuerza el clima o el entorno o la energía de algo, de alguien, de un árbol. Ese es un instante de totalidad y somos invitados a dejar de correr para vivir más en el tiempo de la eternidad, de la totalidad. Y eso ocupa
que tengas mucho más conciencia, no solo hacer de este trabajo personal, desarrollo personal, crecimiento personal, que está muy de moda y es buenísimo, sino la invitación a ir en una expansión de conciencia que va más allá de eso y que ya raya lo espiritual. Entonces, bueno, pues aquí la invitación mía es, por supuesto, tocar estos temas para dejarte al menos una semillita y con esa semillita pues tú sigas viendo o interesándote más con curiosidad de estos temas. Para cerrar, pues también te puedo invitar a ver la película Interestelar, que habla mucho sobre la relatividad del tiempo, Arrival, que es una visión no lineal del tiempo, y bueno, hay documentales como Cosmos, que es antiguo pero muy real para ahorita, y otra que me encanta, la vi hace muchísimos años cuando era adolescente. En inglés es What the Bleep Do We Know, que es como qué diantres sabes, ¿no? Y habla mucho de la cuántica, menciona a Masaru Emoto, los mensajes ocultos del agua, etcétera. Entonces, bueno, expande tu conciencia, recuerda que el tiempo no es algo que te debe estar persiguiendo y permite que tu mente deje de correr, tus emociones, tus cuerpos, físico, mental, emocional, espiritual, tengan cada vez más experiencias de la eternidad y no del reloj. Cuando una mujer regresa al presente, regresa a reconocer su poder y desde ahí el camino hacia estas experiencias de la totalidad, de la fuente, de la eternidad. Espero que te haya gustado este programa. Estoy atenta a tus comentarios y explícame cómo tú vives el tiempo. Gracias, queridas mujeres sagradas. Soy la neurocoach Araceli Alvarado y nos vemos el próximo sábado. Bye. Estás en Metrópolis Corea.